Bien, alumnos, ¿cómo están? Continuamos desarrollando el tema del aparato digestivo o el sistema digestivo de los seres vivos, lo que corresponde a la histología del aparato digestivo, y habíamos terminado con lo que era la cavidad oral, y ahora vamos a pasar a un órgano que es común para el tubo digestivo como para el tubo respiratorio, las vías respiratorias. Se llama faringe. Esta faringe se va a extender de lo que es la base del cráneo hasta el esófago, en el caso del tubo digestivo, y se relaciona en la parte ventral con lo que es la cavidad oral, en la parte dorsal con lo que es la cavidad nasal, y hacia caudal con lo que es la laringe y el comienzo del esófago. El paladar blando, que yo les comentaba que venía después del hueso palatino, el paladar duro, venía el paladar blando, va a ser el que va a separar la región superior, que se llama nasofaringe, o la parte nasal de la faringe, de la inferior, que es la orofaringe, que es la que vamos a desarrollar. Recuerden que teníamos en la cavidad oral epitelio plano estratificado, queratinizado o paraqueratinizado, dependiendo de la especie. En este caso, cuando entra en esta zona, se hace crece en altura y se hace cilíndrico, pseudoestratificado y en muchos casos hasta ciliado, ¿sí? Continuando hacia oral siempre como un plano estratificado, ¿sí? Este epitelio apoya sobre una lámina propia que es fibroelástica, y en las partes laterales vamos a encontrar una submucosa que va a adherirla, es de tejido conectivo laxo, y va a adherirla a lo que es la próxima capa, que es la túnica muscular, que en este caso estamos hablando de músculo estriado esquelético. Hacia los laterales, después de esa capa muscular, vamos a encontrar una delgada capa de tejido conectivo que recibe el nombre de túnica adventicia. La adventicia, al ser tejido conectivo, ¿qué hace? Permite que se adhiera a las estructuras circundantes, porque recuerden que ya estamos comenzando con la parte tubular de este aparato digestivo. Entonces necesitamos que las vísceras, en este caso la faringe y lo que vamos a ver a continuación, que es el esófago, se adhieran firmemente a las estructuras laterales que posee el recorrido. En lo que es nasofaringe vamos a encontrar, y en la orofaringe, numerosos acúmulos linfáticos, ¿sí? Y en todo el recorrido del tracto digestivo vamos a encontrar estos acúmulos linfáticos que son como pequeñas comisarías del organismo, digamos, ya que con la ingesta de los alimentos, del agua y de toda otra sustancia que pongamos en la boca, van a entrar también agentes extraños, microorganismos, que pueden poner en riesgo, ¿sí?, la salud de este ser vivo, de este animal. Entonces se encargan, digamos, de destruir y erradicar, digamos, a todos estos microorganismos en la primera porción del tubo digestivo, ¿sí? También vamos a encontrar, recuerden que ingerimos muchos alimentos que son secos, en el caso de las vacas, esos pastos secos en invierno sobre todo, y más en esta zona, necesitamos humidificarlo para que pueda tener un curso, ¿sí?, efectivo a través de lo que es el tubo digestivo, y eso es gracias a lo que son las glándulas mucosas y a las mucocerosas que van a permitir la lubricación de lo que es el tubo digestivo, ¿no? De ahora en más vamos a comenzar a desarrollar lo que denominamos el tracto esófago gastrointestinal. Esófago, gastro, estómago, intestinal, intestino, ¿sí? Como les dije recién, está conformado por lo que es esófago, estómago, intestino delgado y grueso. En la pared
vamos a encontrar las típicas 4 túnicas que les describí al comienzo cuando dije estructura general del tracto digestivo. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Mucosa, submucosa, muscular, adventicia o serosa. ¿Sí? También vamos a encontrar que en todo el tracto, desde el esófago, estómago e intestinos, existen 2 plexos, ¿sí? 2 plexos nerviosos. Recuerden que es todo musculatura involuntaria, o sea que estamos hablando de músculo liso. Entonces, para poder controlar esta musculatura, la motilidad intestinal, la motilidad del esófago, la motilidad gástrica o de los preestómagos en el caso de los rumiantes, necesitamos plexos que regulen esa motilidad y así tenemos uno que se llama plexo mientérico de Auerbach, que está ubicado entre lo que son las capas musculares de la túnica muscular interna y externa, porque son 2 capas musculares. Una interna que tiene sentido circular y una externa que tiene sentido longitudinal, que estarían así. Acá en el medio, ahí está el plexo mientérico de Auerbach. Y más hacia la luz vamos a encontrar en la túnica submucosa otro plexo que es menor, que es el plexo submucoso de Meissner. Entonces, plexo mientérico de Auerbach entre las capas musculares y el plexo submucoso de Meissner en la túnica submucosa. Acá tenemos un corte, por ejemplo, esto sería circular, donde vamos a ver, es un dibujo, un gráfico bien representado, donde vamos a ver lo que es la túnica mucosa, la túnica submucosa, la muscular con su capa circular interna y su longitudinal externa, fíjense en esos 2, ¿sí? Diferentes. Y en este caso vemos una túnica serosa. ¿Por qué sabemos que es serosa? Porque no solo tiene tejido conectivo, sino que también tiene un epitelio plano simple en la superficie, que va a evitar que ese tejido conectivo se adhiera a las estructuras vecinas. No es el caso del esófago, es para que vean cuál es la estructura general, ¿sí? En lo que es la submucosa, vamos a encontrar el plexo mientérico de Meissner y entre las capas musculares vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach, ¿sí? Cuando describimos la túnica mucosa, vamos a decir que teníamos un círculo donde teníamos la túnica mucosa, que es la primera, ¿sí? Esa túnica mucosa va a tener un componente que es el epitelio. Por debajo de ese componente, ¿cuál es? La lámina propia. Todo epitelio apoya sobre una lámina propia. Y por debajo de esa lámina propia vamos a encontrar una capa de fibras musculares que es la muscular de la mucosa, ¿sí? Entonces tenemos lámina epitelial, estamos hablando solo de la túnica mucosa, la primera que encontramos. Lámina epitelial, lámina propia y muscular de la mucosa, que son las 3 estructuras que vamos a encontrar en la primera túnica, que es la túnica mucosa, ¿sí? Entonces, tenemos la túnica mucosa, que sería desde acá hasta acá, y vamos a encontrar lámina epitelial, que es la del epitelio, el que reviste esa cavidad, la lámina propia, que es el tejido conectivo donde apoya esa lámina epitelial, y la muscular de la mucosa. Esta muscular de la mucosa, por ejemplo, en el estómago, que tiene
gran acción para mezclar, para mover, es mucho más gruesa y más visible, no así en el recto de lo que es el tracto esófago gastrointestinal. El esófago comienza en la faringe y termina en el estómago, o sea que es un tubo que conecta la faringe con el estómago. Va a tener un largo dependiendo de la especie, ¿no? En animales con cuello corto tiene menor recorrido, en animales con cuello largo tiene mayor recorrido. Y ¿cuál es la función que tiene? Transportar ese alimento, que ya comienza a llamarse bolo alimenticio, desde la faringe hasta el estómago. El epitelio es una continuación del epitelio de la cavidad oral, que es un epitelio plano estratificado, queratinizado, o paraqueratinizado, dependiendo de la especie, y posee una lámina propia de tejido conectivo laxo, posee papilas en el equino, en el porcino, también en los rumiantes, no así en los carnívoros, y posee una muscular de la mucosa, que es, la vemos acá, ¿sí? Una muscular de la mucosa, que es de trayecto longitudinal, tiene una sola capa de fibras musculares. En la primera porción, fibras musculares estriadas esqueléticas. En los 2/3 subsiguientes, fibras musculares lisas. La túnica submucosa va a poseer tejido conectivo, ¿sí? Abundante. ¿Por qué abundante? Porque va a albergar muchísimas glándulas, glándulas mucosas y mucoserosas, también con abundantes vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es un epitelio, los epitelios no tienen irrigación sanguínea y se nutren por difusión a través de lo que es la membrana basal y del tejido conectivo subepitelial. Entonces, como son epitelios sometidos a fuertes actos abrasivos, necesitan regenerarse constantemente y esto hace que tenga muchísimos vasos sanguíneos para poder regenerar esas células, y también es gruesa para albergar lo que son las glándulas esofágicas, ¿sí? La muscular, la túnica muscular, ya estaríamos en la tercera capa, se va a componer de 2 capas. Una interna, primero, que es circular. Si nosotros vemos, este es el órgano, lo partimos acá, lo miramos desde acá, entonces vamos a ver que la primera capa son fibras dirigidas en forma circular, o sea que estarían así. Y la externa, que es la más superficial, la más hacia afuera, va a tener fibras en forma longitudinal, o sea que vamos a ver las fibras musculares desde frente. También en la primera porción, músculo estriado esquelético, que es el que permite la deglución, y en las 2/3 partes restantes, músculo liso, musculatura lisa, musculatura visceral. Y por último, en lo que es el esófago, en todo su trayecto hasta la cavidad torácica, va a tener lo que denominamos túnica adventicia, o sea, una única capa de tejido conectivo que le permite adherirse fuertemente a las estructuras circundantes, porque imagínense, si tuviéramos una serosa, que es el tejido conectivo tapizado con un epitelio plano simple que permite que tenga desliz y no se adhiera, estaría el esófago dando vuelta por todo el cogote y se torcería todo. En cambio ahí está perfectamente adherido a las estructuras circundantes, ¿sí? Dentro de lo que son las glándulas esofágicas vamos a encontrar 2 tipos, las que les decía recién, que son las de la submucosa, y hacia el final del esófago, ya ingresando al estómago, en proximidades del esfínter que posee el estómago, que se llama cardias, vamos a encontrar las glándulas cardiales que están en la lámina propia de esta túnica mucosa. Acá tenemos un corte de esófago, fíjense en lo que es la luz. La luz es epitelio plano estratificado, queratinizado, paraqueratinizado. Lo que es la muscular de la mucosa, una submucosa con glándulas. La muscular
circular interna, longitudinal externa y por fuera lo que es el tejido conectivo que forma la túnica adventicia. Las glándulas cardiales que les dije que están en proximidades de su contacto, su desembocadura con el estómago, son glándulas tubulares, principalmente mucosas. También hay glándulas submucosas, túbulo-acinosas, son las que van a estar en todo el recorrido, que son las glándulas esofágicas, y la secreción es mucocerosa. Recuerden que es para lubricar todo el tracto esofágico para permitir el desliz, digamos, de ese bolo alimenticio. ¿Cuál es la histofisiología? ¿Por qué? ¿Cómo trabajan estas glándulas esofágicas? Fíjense, acá tenemos unas glándulas mucosas, producen su producto y lo van a vertir hacia una luz que a través de un conductito va a terminar en el tracto esofágico. Cuando hablamos de lo que es el estómago, es un ensanchamiento de este tubo, ¿sí? Recordemos que el tubo comenzaba esófago, estómago, intestino. Es una dilatación que sufre esta manguera, este tubo, ¿sí? Donde se va a producir una digestión mecánica de los nutrientes a través de la inclusión en un líquido que es secretado por las glándulas gástricas que van a permitir que el alimento grosero que ya fue masticado y comenzó su digestión a través de la amilasa salival en la boca, pueda ser destruido en su totalidad para que al pasar a la primera porción del intestino reciba las enzimas que produce el páncreas, que pueden escindir proteínas, hidratos de carbono, glúcidos, lípidos, y puedan poner a disposición de la parte absortiva, que es el resto del intestino delgado, estos nutrientes y puedan ingresar a la circulación para que dentro del organismo se metabolicen y se utilicen para formar diferentes compuestos y reparar células, formar unidades contráctiles en el caso de que sea un animal que sube el cerro, por ejemplo, necesita masa muscular, entonces sintetiza proteínas contráctiles, la manda a los músculos y hace hipertrofia muscular para que tenga más fuerza, en el caso de los equinos de carrera. Entonces, este alimento semisólido que se ingirió va a llegar al estómago al mezclarse con el líquido gástrico, el quimo, que se forma, es ese alimento fluido, espeso, ¿sí? Que es la combinación, digamos, con el líquido que encontramos en el estómago, ¿sí? Este estómago tiene una forma de J en los monogástricos y posee una unión con el esófago que se llama cardias y una unión con el intestino que se llama píloro, que es la salida hacia la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Justo en la entrada del cardias hacia un lateral hay como una cúpula que se forma, ¿sí? Y esa se llama fundus. Y eso con esto vamos a dividir a lo que es el estómago. Aquí tenemos esta cúpula que es el fundus. Y vamos a dividir también al estómago en una región cardial, una región corpofúndica o del cuerpo y el fondo, y una región pilórica que sería la que comunica con el intestino delgado. Así tenemos diferentes especies, perro, cerdo y equino. Entonces vemos una región cardial, este es el esófago, la principal que es la corpofúndica y una gran porción en el perro que es la pilórica. En el caso del equino
tenemos un esófago, la unión con el esófago, una región cardial que es bastante amplia, una pequeña región corpofúndica y más o menos parecida a la del perro, la región pilórica. Eso es en el cerdo, perdón. Y en el equino tenemos una gran región cardial, ¿sí? El margo plicatus, que es como un desdoblamiento de la mucosa, una pequeña región cardial, una región corpofúndica y una región pilórica. Dependiendo del tipo de alimentación es que van a predominar los diferentes tipos de glándulas que posee cada una de estas regiones, ¿sí? En el caso de los que son los bovinos o estómagos policavitarios, donde tenemos 3 subunidades que son los preestómagos y un estómago verdadero, o es el que realmente tiene las glándulas gástricas que van a digerir, y lo otro es para preparar ese quimo para que pueda ser digerido. Sabemos que vamos a tener un gran rumen, que es la primera cavidad, de ahí pasa a una redecilla, de ahí a un librillo y recién pasa a lo que es el estómago verdadero. En lo que es la túnica mucosa del estómago, ¿sí?, vamos a encontrar que es una mucosa con un epitelio que fue creciendo en altura y en este caso se hizo ya cilíndrico simple, que posee pliegues en formas de arrugas, a los que denominamos arrugas gástricas. Entre estos pliegues vamos a encontrar lo que se denominan fositas o foviolas gástricas, ¿sí? Que esas fositas o foviolas gástricas nos van a dar el ingreso a lo que es la glándula gástrica, que es en su recorrido va a estar tapizada su pared por las células que van a producir los diferentes componentes de ese quimo, digamos, ¿sí?, cuando se mezcla ese alimento con la secreción esa. Estos surcos van a dividir a esa mucosa en lo que denominamos áreas gástricas, ¿sí? Áreas gástricas. En lo que es la túnica mucosa vamos a encontrar principalmente las glándulas gástricas, que son glándulas tubulares simples. Recuerden cuando veíamos en la parte general epitelio, lo dividíamos en dos, de revestimiento y de secreción, y dentro de lo que era de secreción las glándulas, ¿sí?, que de acuerdo a la forma podían ser diferentes, ¿sí?, tubulares, acinosas, túbulo-acinosas. En este caso es tubular simple. ¿Por qué? Porque es un único tubo, y en la pared de ese tubo están tapizadas las celulitas que van a formar la glándula gástrica, ¿sí? Como les decía hace rato, de acuerdo a la división de ese estómago, vamos a tener 3 tipos de glándulas: las cardiales, las corpofúndicas, que son las que llamamos glándulas gástricas, porque son las que producen el ácido gástrico, y las glándulas pilóricas, que son las que van a baferar, a tamponar, digamos, ese ácido para que no dañe la mucosa del intestino, ¿sí? Bueno, en el epitelio superficial sabíamos que son células cilíndricas simples con muchas células que producen moco. ¿Por qué? Porque el moco va a proteger a ese epitelio de la acción del ácido gástrico para que no se dañe, no se ulcere. Y secretan el moco más bicarbonato, que el bicarbonato va a contrarrestar también un poco ese medio ácido que tiene por el mismo ácido clorhídrico, y también va a constituir una función, si es que bacterias que ingresaron con el alimento lograron zafar de los acúmulos linfáticos que tiene la mucosa del esófago, van a ser destruidos primero por acción de ácido gástrico
y por estos tipos celulares. Las corpofúndicas, que son las que yo les decía, que son esas glandulitas. Vamos a ver si podemos dibujar. Son glándulas tubulares simples que en su pared van a estar tapizados por diferentes tipos celulares, y esta glándula va a poseer un istmo, que sería la primera porción, un cuello y lo que es la parte principal de esa glándula. ¿Por qué les describo así? Porque va a poseer diferentes tipos celulares de acuerdo a la ubicación en esa glándula, ¿sí? El istmo en la parte superior, el cuello en la parte media y la parte principal que es más profunda, ¿sí? Cada una de estas glándulas van a desembocar en lo que decíamos que eran las fositas gástricas, que era el espacio que quedaba entre las áreas gástricas, ¿sí? Entonces vamos a encontrar en esta glándula gástrica 5 tipos celulares, que son las células principales, las células parietales, las células mucosas del cuello, las enteroendocrinas, que son células parácrinas, van a regular el trabajo y la secreción del resto de las células, y las células madre pluripotenciales, que son las que van a dar origen a cualquiera de los otros tipos celulares. Acá tenemos, ¿sí?, en representación lo que sería la fosita gástrica con el istmo, el cuello y la parte principal. Las células principales se tiñen basófilas, o sea, de este color azul bien fuerte, y van a secretar pepsinógeno, que después se activa por efecto de la secreción de las otras células, que son las parietales, que son más eosinófilas, acá las tenemos representadas con celeste, que van a secretar ácido clorhídrico. Entonces, el pepsinógeno se activa a pepsina a través del contacto con el ácido clorhídrico para poder escindir en forma somera, grosera, las proteínas que se ingieren. Las mucosas del cuello son células mucosas que acompañan y evitan el daño de ese epitelio. Las células enteroendocrinas son las que van a regular la secreción de los otros dos tipos celulares, y las células madre pluripotenciales van a regenerarse o a generar nuevas células para el recambio, ¿sí? Los gránulos de pepsinógeno que están en estas células con respecto a las células parietales, fíjense acá tenemos un corte de lo que es la mucosa solamente y vemos bien teñidas eosinófilas las células principales y un poco más eosinófilas, basófilas las principales y eosinófilas las células parietales, ¿sí? Las parietales, dije, producían el ácido clorhídrico que van a dar protección contra bacterias y le dan una característica de estéril al quimo, a ese alimento que se ingirió. Las mucosas del cuello van a producir mucina para colaborar en tapizar y proteger el epitelio de esa glándula gástrica, ¿sí? Las enteroendocrinas, como les decía, y las madres pluripotenciales. En el caso de las glándulas pilóricas, son tubulares simples, pero ramificadas, no es solo un tubito, sino que tienen varios tubitos a los lados, acá las vemos, y producen, digamos, una sustancia baferada para contrarrestar la acidez de ese quimo que va a ingresar en la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno. Las cardiales también son glándulas mucosas,
y son muy parecidas a las que encontramos en proximidades del píloro. Por debajo de esta túnica mucosa, perdón, de esta lámina epitelial de la mucosa, porque esta es la lámina epitelial de la mucosa, vamos a encontrar una lámina propia, como en todos los epitelios, que es un tejido conectivo, pero en este caso es un tejido conectivo reticular laxo, ¿sí? La muscular de la mucosa en el estómago está muy bien desarrollada y, como les adelantaba hace rato, posee dos capas, ¿sí? Una circular interna y una longitudinal externa. La túnica submucosa, tejido conectivo laxo, hay muchos vasos sanguíneos, vías linfáticas y también encontramos parte de lo que es el plexo submucoso de Meissner. Con respecto a la túnica muscular, en el estómago encontramos 3 capas de músculo, ¿sí? Siempre hablando en músculo liso, en la última porción del esófago, en el estómago y en los intestinos, músculo de tipo liso, ¿sí? En el estómago se forman 3 capas porque recuerden que tiene que hacer mucho movimiento, comprimir, y además, por ejemplo, en el equino, la oblicua interna hace como una lazada en el esfínter del cardias, lo que permite que se cierre perfectamente y herméticamente el ingreso al esófago y también la salida. Por eso es que los equinos no vomitan, porque es tan potente ese cierre que no permite que salgan líquidos hacia el esófago. Puede llegar a explotar el estómago y no se va a abrir ese esfínter cardial que forma esta túnica muscular, ¿sí? Una intermedia circular y una externa longitudinal. Son las mismas que en el otro, nada más que la interna pasa a ser intermedia y se adosa una nueva capa de fibras oblicuas. Bueno, y terminamos la clase de lo que es esófago y estómago. Nos vamos a encontrar próximamente para desarrollar una nueva parte de tubo o tracto esófago gastrointestinal, donde desarrollaremos lo que es los intestinos, tanto delgado como grueso. Nos vemos en un próximo video.